Pues buenas tardes, Abraham. Primero que nada, de nuevo, un gusto tenerte acá en Chiapas. Soy el arquitecto Rodolfo Villatoro de RB Studio y este es el nuevo proyecto que tenemos terminando. Hola a todos jóvenes, bienvenidos esta tarde acá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. Mm. Qué espectacular edificio y qué espectacular lugar, ¿verdad? Sí, la verdad, este está bastante céntrico y este es el río que corre a través de toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, era un lugar estratégico para hacer algo. Habíamos comprado el terreno, teníamos planeado al principio dos casas, pero por la división de, este, de metros cuadrados no nos daba, entonces decidimos al final hacer una torre de departamentos, 4 niveles. ¿Qué Y dimensiones tiene el lote? el lote tiene 18, son 12 y 6, como 19 por 12, 20. 12-20 solamente 12, de 20, fondo. ¿sí? No, 18 de fondo por 12, 20. Ah, 12-20 de Sí, frente. de frente. Ok, ok. Estacionamiento Un vehículo para cada para cada departamento. departamento, Son sí. 4 Son departamentos. 4 departamentos. Interesante esta piel. Platícanos un poco de esta Bueno, celosía. ¿Cómo le la celosía, llamamos? recuerdas que el edificio que alguna vez tú presentaste en el programa, tenía yo la inquietud de hacer algo parecido, bueno, y que me diera, este es el lado que le da el asoleamiento. Ujú. Entonces, hicimos un tratamiento con aluminio y decidí jugar con un patrón indistinto y luego jugar en diferentes niveles también. Entonces, Claro, es un poco más quedó, aleatorio, ¿verdad? sí, sí, sí. Que el de Allá HW era, Studio. allá era repetitivo Ujú. y aquí fuimos jugando dependiendo, aquí lo hicimos en obra, aunque lo hicimos en proyecto, pero al final hicimos unos cambios y resultó padre. Digo, al final fue, Y es una fachada poniente, ¿verdad? O sea, sí, es realmente nos una, estoy dando. sí, es lado poniente, es norte en la parte de atrás, sur al frente, oriente y poniente. Entonces sí Ah, nos ok. da la insolación. Excelente. Una pieza muy contundente, ¿verdad? Sí, sí, bastante. De hecho, la única vista importante y padre, Ajá. pues estamos aquí enfrente del río, que bueno, tienes diferentes tipos de vegetación y de flora y fauna. Ah, está increíble. Está Sí, increíble. la verdad ahorita el gobierno hizo este proyecto que ya tenía una primera etapa y nos tocó ahora que estamos construyendo la segunda etapa en esta zona y la verdad le dio un cambio total al proyecto. Se ve que se ha revalorizado muchísimo el terreno, ¿verdad? Sí, Entramos le- por el costado. entramos por un costado Ajá. y todo lo que es el acceso a cada departamento, pusimos un módulo de escaleras y hicimos un cambio en color. Bueno, ahorita estamos todavía. ¿De qué material es la escalera? La escalera es estructura metálica con varilla y colado. Esto es pura placa, Esta es placa, sí, todo es metal con placa de placa el panel azul. pero es Duroc, ¿no? O sea, Sí, tipo Duroc. ah, Sí. ok, ok. Pensé que era metal. No, 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 Me no. recordó la escalera del Sí, Museo Hummels de David Chipperfield. sí, quisimos jugar un poquito con eso, ¿no? Ajá. Está bueno. O sea, cambiarle porque era blanco, al principio era blanco, Ajá. pero ya construido quisimos darle algo diferente. Muy diferente. Y Está quedó, bueno. quedó padre, la verdad. Muy escultórico. Sí.
Muy Bueno, bien. esto al final vemos Ok. vemos y entonces decidimos hacer una escalera amplia, trae 1,20, calculo, más o menos, para que no tuviéramos problemas para subir. Está bastante amplia. Y cada apartamento tiene un color diferente en cuanto a carpintería interna. Todo es, mimetizamos afuera con los tonos y por dentro se genera un cambio. Qué bonita se ve la vista, ¿eh? Sí, no, la vista ahorita vas a ver en los otros niveles. De hecho, ya tenemos Es todo un gran espacio abierto. Sí, 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 generamos porque se ve un espacio más grande de lo que es. Estamos hablando de 95 metros cuadrados Ajá. y no parece, o sea, se ve más grande. Se ve muy grande. Cocina, cuarto de lavado. Es cuarto área de lavado. Todo esto es un espacio abierto. Aquí tenemos el área de lavado. Ah, muy bien. También aprovechando la celosía Sí, para la ventilación completa. Muy bien. y para darle seguridad también, entonces cumplió con los dos. Excelente. ¿Sí? Y tienen dos habitaciones los departamentos. Dos habitaciones. La principal, que es esta, con su baño independiente, y esta, una secundaria que trae doble, doble acceso Ok. para el de visitas. Para, para el de visitas, ahorita vemos allá arriba. Están bonitos los muebles. Sí, Interceramic. Tercera, está Sí. muy elegante. Y de este Y lado su las sanitario. tazas. Ujú. Y su buena regadera. Sí, Y este está dentro, ¿verdad? O sea, este es la Este trae doble, ahorita entramos acá. Ah, este es el doble, ya, ya, ya. Le da servicio a las visitas también. Sí, este es más pequeña, Esta es una recámara secundaria. secundaria. ¿Qué dimensiones tiene? Esta debe tener 3,15 por cerca de 3, más o menos. Ok. Y tiene su vestidor. Su Ok. vestidor doble con la entrada independiente. Interesante la distribución, ya la podemos ver. La puerta que llega al frente y se generan estas piezas. Y se El genera vestidor y baño. Muy bien. la vista, esta es la que generamos. Tenemos Hombre, los árboles son tu cortina. y la ventaja es que si abrimos esto, generamos un cruce de ventilación bastante fuerte. Los vientos dominantes vienen del norte, entonces si te das cuenta ahorita, rápido. Claro. Se sintió que Sí. está fluyendo el aire. Entonces para estos lugares que tenemos mucho calor, mira, o sea, inmediatamente te cambia Está riquísimo. ¿sí? ¿Y este espacio cuánto mide? Esto ya mide más 6, ¿será? Sí, como 6 por, por 8 más o menos. 6 por 8. Esta es la recámara principal. Mide un poco más que la otra. Esta mide es más Ajá. grande, la recámara principal, y tiene su baño independiente. Su buen vestidor. Muy bien. Me gustó el piso. ¿De qué marca es? Es Cesantoni. Cesantoni. Está Sí. muy bonito. Sí, está muy bonito. El mismo piso, solo en diferente Fíjense tono. cómo se ve cuando la regadera llega hasta el techo. El azulejo. Sí, cambia bastante. Ujú. Oye, la ducha está alta, ¿eh? Sí, sí, tratamos de manejar las alturas bastante grandes, altas, Ujú. para que tenga otra sensación, no sentir. Ahora sí que de cascada. Sí, faltan los canceles. Ahorita estamos viendo la ventilación lateral. Ventilación lateral. Sí.
¿Y están a la venta o se rentan? Mira, antes íbamos a sacar a la venta, pero todos se vendieron antes, gracias a, bueno, entre amigos y algunos conocidos que ya saben cómo trabajamos, Claro. vinieron a ver el primer departamento y se enamoraron y los compraron. Ya Sí, no necesitamos sacar a venta, ¿no? claro. Ya, así que eso es un éxito, ¿verdad? Sí, gracias, estamos trabajando en eso. Esta puerta tiene doble tono internamente para que dialogue con, es gris y el exterior es negro. Ok, se encendió. Quedó Ahorita muy vamos, elegante. Y también las puertas hasta el techo, ¿verdad? sí, sí, Piso sí, a techo. manejamos eso. Y sin el marco. Sí, sí, se ve muy elegante. Se Ahorita ve. vamos a entrar a un despacho Ajá, que lo compró un arquitecto, Miguel, que acabas de estar claro. con él. Gran Él arquitecto. está en su despacho, ahorita Ujú. vamos a entrar Vamos a para que, conocerlo. Ah, esto me encantó. Tener esa vista del verde, qué privilegio. Es que esa vista es increíble. aquí No, tenemos un ventilación cruzada ajá. Ah, muy para bien. Sí, sí, sí. que nos Para la lanzamos humedad, ¿verdad? remates. Y siempre tienes el eh, remate del verde. Sí, Muy bien. Aquí huele a limpio. ya huele a habitado. Este es el despacho de Miguel, que la verdad quedó bastante padre. Buenísimo. Cómo cambian, ¿no? Increíble. Separamos ahí El espacio de la el espacio cocina. de la Ah, cocina. colocaron un mueble, fíjense. Un mueble que divide el área de servicio, de cocina. Queda muy bien, ¿eh? Queda Sí, muy bien, no, arquitecto. no pierde la entrada de luz. Ajá. Se genera una privacidad entre área común y... Sí, como oficina. Inclusive para el departamento podría ser una muy buena opción Sí, sí, también, sí, ¿verdad? el último departamento voy a meter un muro de cristal templado Ajá. y esmerilado. Ok. Entonces, estamos viendo si lo hacemos en tono natural o hay un cristal que son como filtrasol, digamos, que tiene un tono negro, humo. Ok. Entonces, o trabajarlo con alguna, pero en eso estamos ya para cerrar El el proyecto, proyecto, sí. la obra. No, pues está muy bien. Eso te habla de que ahí puede ser una isla, puede ser un librero, puede ser Sí, un sí, sí, mueble. se puede generar una isla con Ajá. una mesa integrada, o sea, bueno, acá está, Sí, se puede trabajar muy bien. sí. Fíjense cómo ya se crea otro espacio. Ah, está buenísimo. Los muebles que no tocan el techo, ¿verdad? Eso Sí, es para importante. permitir el paso de aire y luz. Y luz, exacto. Y aquí él tiene acá su lado de ploteo. Qué bonito. Su ajedrez Cambia mucho, de sí. la Bauhaus. Baja. Sí, no, cambia muchísimo. Oye, está genial el espacio, ¿eh? Sí, 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 quedó bastante Y aquí él agradable. canceló la puerta, o... Él canceló la puerta. No, no, de todos modos se puede quitar porque esa es tabla roca. Ah, ok. Entonces, dimos, bueno, si lo quiere vender, pues, vuelve a quedar otra vez. Claro, Y cambia, ahorita vas a ver cada piso. claro, y de repente ya estamos viendo ese cerro, ¿verdad? Sí, ahorita vas a ver el último nivel que está muy padre. Muy bien. Y este es su despacho. Aquí jugamos con una carpintería en gris, con blanco, sin perder el tono negro que venimos manejando. Y también quedó muy bonito, Se muy ve agradable. elegante, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Se ve fino. Y fina se ve también el paisaje aquí de la ventana. Sí, te da otra sensación. Vivir en vegetaciones, pues eh, escuchas en la mañana el canto de los pájaros que se ha perdido mucho en la ciudad, ¿no?
Increíble. Me encantó. Sí, ahorita vamos a ver, allá manejo más negro. Ya puse todo negro en la última. Pero ya no los quiere rentar. ¿No? Hielito. Ay, aquí ya no hay puerta. Es que todavía estamos terminando la carpintería porque todo es negras. Ok. Aquí jugamos tonos negros. Cambié la puerta para que se mimetizara todo esto. Acabé de ir un mueble. Acá en la pantalla que te digo que voy a poner, Ajá, de vidrio. va a haber una mesa que estamos haciendo también nosotros. La mesa y las camas, todo lo estamos haciendo nosotros. Este ya lo van a rentar. Nos los vamos a quedar. Cambiamos un poquito la luminaria. Ah, ya la vi. Sí, cambió un poquito. Que los otros se le puede poner. Y aquí generamos otra. O sea, en la noche cambia mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Solo esa acentuación. Los acentos. Sí, Muy bien. sí. Y aquí estamos trabajando en eso. Todo es negro. Estamos viendo ahorita las jaladeras en tono verde. Estamos ahorita viendo la combinación que vamos a hacer con el color negro. Aquí manejamos todo blanco Ah, en qué elegante WC. es. Ese también es Interceramic. No, estos son de los productos que traemos. Ah, Es ya, lo que ya, te ya. digo, que son bastante accesibles en precio. Y por ejemplo, esta igual lo traigo. Ya después te Excelente. mando, va a haber una regadera de teléfono y aquí regula la temperatura nada más y los flujos. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, va a cristal templado y todavía estamos Ya en los últimos trabajando en los detalles. últimos detalles. Excelente, pues muchas felicidades, arquitecto. Gracias, no, al contrario, gracias. ¿Ya habían hecho más edificios? Sí, ya tenemos la experiencia de tener edificios. Ahorita vienen nuevos, bastante. Ya nos estamos arriesgando más en hacer un poquito más caros, pero algo diferente que hay en la ciudad, ¿no? Ahí te comparto y cuando gustes venir, acá estamos. Te voy a enseñar el nuevo proyecto y vea para qué. Claro, Veamos, claro. ¿no? Con mucho gusto. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? Pues RB Estudio Arquitectura y ahí estamos en la página y pues esperemos que pronto veamos las nuevas obras que tenemos Con entre muchísimo casas y gusto. edificios. Es genial conocer la diversidad de su obra, ¿verdad? Todo lo que pueden hacer y todo de muy buena calidad. ¿Y hay algo arriba? No, o sea, bueno, Aquí. ahí hay una entrada y van a haber paneles solares para los. Ah, ya, ya, ya. Pero no quisiste No, aprovechar. no, no, o sea, son cuatro niveles. Ajá. O sea, aquí la reglamentación es, no te puedes pasar de 12 metros para poner el elevador. Este departamento nos quisimos quedar, entonces era el costo del elevador para tres departamentos y iba a incrementar algo, ¿no? Claro. Entonces decidimos vender los tres de abajo y quedarnos uno propio, ¿no? Sí, no, estar arriba de las copas de los árboles es lo más bonito que No, puede y que haber. genere ese cruce de ventilación, Ujú. o sea, el no utilizar clima, Claro. Sí, es realmente esté fundamental fresco. aquí. Y ahí te voy a mandar, hicimos la mesa, está padre Ya todo el interiorismo. sí. Ahí te mando fotos para que. Mira que hay un nido Sí, había un nido ¿cómo se llama? de golondrinas. No, eran, ay, los pajaritos que abren mucho la boca, este, no es codorniz, es censontle. Sensontle. Sí, de hecho ahí vivían y ya volaron. Ya no están. Sí, ya no Ya se quisimos. renta. Y ya.
Ahora vuelan. Ya nos vamos, jóvenes. Un gustazo compartir con ustedes. Hasta pronto.